En riguroso directo todos los miércoles a partir de las 9 de la noche compartiendo esta mesa de debate con nuestros contertulios y con todos ustedes. Y esta noche nos acompaña don Vicente Quintana. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Haciendo doblete esta noche. Haciendo doblete. Por otro lado también nos acompaña don Rubén Rodríguez. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estamos, Rubén? Pues mira, pasando calor. Don Gregorio Viera, muy buenas noches. Buenas noches, Paco. ¿Cómo estamos? Muy bien, como siempre, viniendo a esta casa, encantado. Y don Diego Ojeda, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estamos, Diego? Bien. Pues vamos a comenzar, porque el tiempo en televisión dice que es oro, pero se nos va volando, por lo cual ese oro desaparece. Y vamos a comenzar haciendo un balance y haciendo en este caso el análisis de la situación. Y en este caso la situación es el tema que está sobre la mesa. Y el tema que está sobre la mesa es la cita electoral. El próximo día 26 de junio, elecciones generales, por lo cual comenzamos abriendo este debate de la valoración de cómo se está llevando la campaña y qué es lo que se está transmitiendo a los ciudadanos. ¿Tendrá que usted, don Vicente, que abrir este debate? Pues lo voy a tener que abrir un poquito raro, ¿no? Porque es que creo que he sido de los pocos que no vio el debate, ¿no? Por una razón muy sencilla, estaba en un acto electoral. Pero bueno, lo poco que he podido leer y alguna otra información que me ha llegado, seguimos estando en más de lo mismo. O sea, francamente, si no se aporta algo más novedoso y que tengan ganas y sobre todo voluntad política para arreglar los problemas, me parece a mí que nos vamos a ver en el mes de diciembre de este año en una tercera vuelta, ¿no? Con lo cual ya sería hasta simpático, ¿no? No sería deseable, lógicamente, pero los números que están saliendo no dan opción a pactos o reparto, porque ahí nadie se decide a ver quién pacta con quién. Don Rubén. Bueno, yo sí lo vi y lo vi con mucha pasión y con muchas ganas, porque a todos los que nos gusta un poquito la política, en estos momentos, esto casi era un acto que no se va a volver a repetir, yo creo, en mucho tiempo, sobre todo por el Partido Popular, que no está muy a las ganas o la voluntad de querer dialogar o debatir en esto de la democracia, que es maravilloso, pero sí es verdad que yo creo que fue más una demostración de oratoria y de análisis que podemos hacer de medios de habilidad de comunicación y cómo transmitieron el mensaje, cómo fue la posición de cada uno, y los previos, los anteriores, cómo analizamos, que al final, más que el mensaje en sí o las propuestas, porque las propuestas ya las estamos cansadísimos de escuchar, no había ninguna cosa novedosa, y más que el tirarse los trastos unos a otros, que por otra parte es un poco más normal. Yo creo que Pablo Iglesias hizo un derroche de cercanía y de un lenguaje, pues yo creo que a la parte más joven, pues yo creo que nos puede conquistar un poco más, y que también sabemos de antemano cuáles son las herramientas que puede usar. Yo creo que Pablo Iglesias en ese nivel lo explotó bastante. Albert Rivera estuvo mucho más tajante, mucho más duro, mucho más serio, contundente. Pedro Sánchez quiso sacar su parte un poco más tierna. A mí también Pedro me pareció que en eso de las habilidades sí controla, y Rajoy estaba el pobre ahí arrinconado en la esquina sin mucho más que decir y victimizándose un poco de ese 3 contra 1 y de yo no sé por qué me miran todos a mí, si yo soy un pobrecito que pasaba por aquí y esto yo no tengo la culpa de casi nada, ¿no? Entonces ahí parece que es un debate interesante, pero con poca chicha, un poco que desmenuzar, más de las cosas y de los 4 titulares que comentamos todos. Yo espero que después de estas elecciones del 26 de junio, el bloqueo aparente que puede existir desaparezca, porque si no seguimos en las mismas políticas. Yo, señor Iglesias, yo con usted no quiero nada, no soy su enemigo. El Pablo Iglesias, yo quiero ser con usted y Pedro Sánchez dejando claros los pactos. Albert dice, yo le tiendo la mano al uno y al otro, pero a este no. Y el PSOE, pues tal, que usted no quiere nada. Entonces, la misma situación de bloqueo, de cada uno tirando hacia un lado y con poca voluntad, con pocas ganas de ceder esas líneas rojas, ¿no? Y yo creo, y me temo y espero equivocarme muchísimo, de que la situación de bloqueo después de estas elecciones cambie, porque de aquí en adelante lo único que nos queda es aprender otra vez esta cultura nueva del diálogo democrático, que hasta ahora solamente existía un bipartidismo, y o eres tú o eres yo, y ahora esta nueva cultura que estamos
para mí súper sana de la democracia, parte de la base de que o nos ponemos de acuerdo y los pactos empiezan a tomar otro cariz y otra historia, o yo creo que estamos abocados al fracaso una vez más. Y yo tiendo las posibilidades, sobre todo a las formaciones más jóvenes, a que se pongan de acuerdo y a Pedro Sánchez, que aunque represente pues tantos años de historia de un socialismo, lleve realmente esa nueva regeneración que él encarna dentro del socialismo en España para tender esos puentes y ponerse de acuerdo. Don Gregorio. Yo creo que el debate levantó muchas expectativas y eso lo demuestra que rayó en casi 10 millones de personas que vieron el debate en algún momento, y hubo un momento en que hubo un pico con respecto, también es verdad que coincidía fútbol, pero al total, al final, eran como 19 millones de personas en todo ese tiempo entre debate y fútbol que jugó. Y el debate rozaba cerca de los 10 millones de personas que se interesaron por el debate. Primero demuestra que los debates, la gente quiere que haya debates, quiere conocer cuál es la sustancia de cada partido o de cada líder o líderes en este caso, que digan cuál es su programa. Yo estoy de acuerdo en que, en fin, muchas de las propuestas eran conocidas, y lo que sí me deja como un poco con mal sabor de boca, y es que se encorsetan mucho los debates. Yo creo que es un error de los partidos políticos encorsetarlo, negociar las posiciones, los números, el tiempo, los temas. No hay espontaneidad, y ese es un problema que tienen los debates. Los debates antiguos, en la cual eran vis a vis, porque habían dos partidos mayoritarios y que tenían su injundia con respecto a eso. Yo creo que tenemos que volver otra vez a la cultura de debatir. Y yo creo que tendríamos que copiar algo de los americanos que a mí me gusta, que es debatir en directo, con público que pueda debatir en directo y hacerte preguntas en las cuales tú tienes que contestar. Sobre todo porque cuando estás en las lides y de los intereses de las personas, tienes que ser capaz de ser inmediato con respecto, amén de las líneas maestras y programáticas que tenga cualquier partido. Pero tienes que convencer a la gente la convences así. A mí lo que me preocupaba también del debate era que la bipolarización que quería hacer entre el señor Rajoy y el señor Iglesias. Parecía que eran ellos los que estaban allí. Ellos querían el debate, o estás conmigo o estás con él. No, perdón, ya lo decía Rubén. Afortunadamente la democracia ha puesto cada uno en su sitio y nos ha dicho, yo no quiero 2, ni siquiera 3, 4 y más. Porque hay que recordar que aunque Podemos se presenta como fuerza, la conforma una serie de mareas y de círculos que son hegemónicos en sus comunidades autónomas, y que también en el Parlamento dijeron, de los 69 diputados que tenía Podemos, eran 45 realmente Podemos. Los demás conformaron, Compromís tenía su propia voz, Cataluña la suya, Galicia la suya, toda la historia. Yo creo que estamos asistiendo a un Parlamento multicolor. A mí que me encanta tanto lo del arco iris, es los años de democracia, en toda la democracia, en que más multicolor tenemos. Pero yo les pido un esfuerzo mucho más a los partidos políticos y también a los líderes. No nos podemos arrogar de yo representar, soy el único, porque, como comentaba Rubén antes, no ser tan pragmático y llegar a negociar más, pero se vio que estamos en una segunda elección, volvemos otra vez a estas segundas elecciones, porque no se pusieron de acuerdo, porque alguien decidió que antes que un programa había un sillón, porque alguien decidió antes de llegar a acuerdo para mejorar la vida de las personas, era mejorar la vida de quien quería poner en determinados sillones, porque alguien decidió, y fue así, los 202 votos famosos, decidió que lo más importante era el Ministerio del Interior, el CNI, la televisión y el BOE, y la vicepresidencia. Y precisamente ahora ese partido que se dice socialdemócrata, que me parece muy bien, resulta que pidiéndole a los socialistas el voto, y hay que recordar, porque aquí la memoria la perdemos, pidió el voto a los socialistas de corazón para que les votaran, y a quien les pidió los votos, impidió que un socialista de corazón, como puede ser Pedro Sánchez, no fuese presidente y hubiese habido un gobierno de cambio, que no era el mejor del mundo. Claro que no, ningún gobierno es el mejor del mundo, porque basta una persona pobre, basta una persona sin empleo, basta una persona sin pensión, el gobierno no es bueno, porque no es capaz de dar el 100% de su gestión para que todos los ciudadanos y ciudadanas de un país pues estemos conformes en cuanto a la fórmula de vida. Y yo creo que el debate tenía que haber sido con mucho mayor empaque, con mucho más regateo más en corto, y que se atrevieran a responder a preguntas de ciudadanos y ciudadanas que estuviesen delante, no detrás del plasma, delante. A mí me sorprendió de Pedro Sánchez que tampoco quisiera responder a preguntas.
al final, la rueda esa de prensa pequeñita que salió al final, Rajoy y Sánchez no aceptaron preguntas y Albert Iglesias sí, y me pareció curioso porque yo creo que Pedro Sánchez... Pero eran preguntas de periodistas. Sí, de periodistas. De periodistas, y ahí las armas muchas veces las carga el diablo, entonces a veces el error, y es lo que ha pasado, perdona Diego... La pregunta tiene una respuesta. Sí, pero date cuenta, hubo una cosa... Al fin y al cabo los periodistas son una cosa que no se hizo sino a posteriori, fue la matanza de Orlando. Y Pedro Sánchez ha ido a un acto precisamente por las víctimas de Orlando y llevaba una pulsera arcoíris aquí en señal de duelo y de repulsa por ese vil asesinato, y sin embargo no se atrevieron a salir. Fue después cuando terminó todo y dijo, miren, y Pedro Sánchez, que había estado otra historia, yo creo que la gente tiene que decir dónde está. A mí no me basta con que digan. Yo conozco a muchos políticos que dicen mucho y hacen poco, hacen muy poco, y precisamente hacen lo contrario de lo que dicen. Entonces yo me vuelvo a retomar al principio del tema, prefiero los regates cortos, que estén allí, que sean capaces de responder, y yo el programa no, ya el programa ya lo sé, ya el programa lo tenemos, y ya sabemos lo que quieres hacer, lo que dijiste que ibas a hacer lo hiciste, lo que quieres hacer y no, luego votaste con la mayoría del cambio, votaste esa reforma, sin embargo no votaste a un presidente que podía haber sido el cambio. ¿De qué nos estamos hablando? Entonces prefiero debatir a 2, a 3, a 4, a 5, 6, pero con público, donde la ciudadanía pueda estar interrogando, quejándose y exigiendo, que es como debe ser en democracia participativa. Don Diego. Bueno, yo sí vi el debate y tengo que decir que coincido con Gregorio en que me pareció demasiado encorsetado. Demasiado encorsetado quizás para que no se perdieran las formas, porque estamos acostumbrados a ver un debate a dos por aquello del bipartidismo, y hemos asistido a las últimas elecciones a un cambio en cuanto a la composición y el colorido del arco parlamentario. En este sentido, al haber 4 candidatos allí y tratar de controlar los tiempos, controlar la forma y luego lo que los asesores, en definitiva, van marcando, es decir, vamos a pactar los tiempos, vamos a marcar el orden de las intervenciones, el lugar, dónde te pones tú, dónde me pongo yo, marcan demasiadas cosas y al final lo ¿quién que... comienza y quién termina? También, sí, quién comienza, quién termina, cómo quién entra, cierra, cómo sale, cómo entra, el orden de entrada, de salida, es decir, muchísimas cosas, ¿no? Quien vio, por ejemplo, a Rajoy era todo el tiempo con el bolígrafo, agarrando el bolígrafo, que es un viejo truco, voy a soltar yo el bolígrafo mío, como para no ponerte nervioso y no perder las formas, porque en algún momento, sobre todo al final, pues estuvo un poco perdido y demasiado dubitativo. Efectivamente hubo algo de propuestas, pero demasiados ataques cruzados y alguno que decía, el enemigo no soy yo. Aquí no estamos hablando de enemigos, estamos hablando de adversarios políticos, y de lo que se trataba es de que cada cual arrimara el ascua a su sardina, es decir, tratar de convencer a toda esa ciudadanía española que está indecisa, que hay muchos indecisos, y también aquellos que confiaron en el señor de Podemos, que él podía de alguna manera impulsar el cambio, no liderarlo. El cambio lo lideraba y lo lidera Pedro Sánchez. Yo creo que aquel impulso no se lo dio. En definitiva, Podemos no fue un impulso, sino todo lo contrario, fue un freno feroz a que Pedro Sánchez fuera presidente del gobierno, con la valentía que había que tener de asumir el reto que le planteaba el rey de presentarse a una investidura sin tener todos los apoyos, la valentía que le faltó al señor ultraliberal llamado Rajoy. Y creo que en política no vale todo. Si muchos españoles le dieron esa confianza al señor de Podemos para que intentara sumar los votos de la izquierda, en definitiva el voto progresista, a un cambio que necesita este país, estamos asistiendo a una encrucijada tremenda que desde el año 82 no se produce en España. Recordemos que los mayores avances sociales, los mayores avances de progreso los ha traído a este país un gobierno de izquierda, un gobierno socialista, un gobierno donde no se pueden plantear líneas rojas infranqueables para decir no, tú no vas a ser presidente porque yo te voy a poner esto y no. Pedro Sánchez apuesta por el diálogo, apuesta por una fórmula que mejore el estado de las autonomías
también la de Cataluña, pero no en una ruptura, porque esto sería lo fácil. Cuando uno está jugando con un juego de barajas, lo fácil es romperla. No, lo fácil es barajar bien aquello, repartir bien las manos y entre todos, con un consenso pues, al que se llega después de debatir, de hablar, de acercar posturas, de renunciar a algunas cosas, pues conseguir ese consenso y en definitiva el gobierno. Yo creo que no vamos a asistir a unas terceras elecciones. Yo creo que no, ya lo han dicho por activa y por pasiva, se van a negar a eso, y yo confío en que Pedro Sánchez sea el próximo presidente del gobierno del Estado. Don Vicente. Bueno, vamos a ver, yo creo que en definitiva lo que falta entre los tres, los cuatro grandes, por así decirlo, es una evidente voluntad política para poner encima de la mesa soluciones o intentar soluciones a los gravísimos problemas que tiene lo que es el Estado español. O sea, estamos hablando de, por ejemplo, a mí me gustaría saber, si se va a seguir sosteniendo el famoso artículo 135 de la Constitución, que hay que recordar que fue impuesto de la manera como está la actual redacción por el PSOE y por el Partido Popular en agosto del 2011. En agosto del 2011 estaba el señor Zapatero de presidente todavía en aquel momento de presidente del gobierno. Me gustaría saber si ese artículo se va a derogar o se va a poner otra redacción que diga claramente que primero son las personas y después la deuda. A mí me gustaría saber qué es lo que se va a hacer con la cuantiosísima deuda pública que hay en este país. Hace 48 horas ya se decía que la deuda ha rebasado el 100% del PIB español, que a todas luces es impagable. Me gustaría saber si se va a cumplir eso que está diciendo Bruselas, que en el 2020 la deuda pública tiene que bajar al 60% del PIB, y estamos hablando de un diferencial de más de 400.000 millones de euros. No estamos hablando de 2 duros, ¿eh? A mí me gustaría saber, o nos gustaría saber a muchos, si se va a seguir con la actual redacción de la ley orgánica que regula, por así decirlo, el tema del artículo 135, la famosa ley orgánica de estabilidad presupuestaria y fiscal, que tiene acogotado a comunidades autónomas, que tiene acogotado a los ayuntamientos, etcétera, etcétera. Y por supuesto, el acogotamiento ese se traduce en no servicios a los ciudadanos y a las ciudadanas. Ese acogotamiento se traduce en que las pensiones siguen siendo de miseria. Entonces, esto es la cuestión fundamental, o sea, que es de cómo vamos a sobrevivir los próximos 4, 5, 10 o 20 años, porque, insisto, si en el 2020 dice Bruselas que hay que bajar al 60% la deuda, ya me dirán, que nos digan al resto de los ciudadanos cómo se va a hacer, cómo se va a hacer. Nos gustaría saber que ya lo que ha dicho Bruselas, que en este ejercicio o en el próximo hay que rebajar entre 8 y 12.000 millones de euros para llegar a ese famoso déficit. Nos gustaría saber de dónde van a rebajar, de donde siempre, de educación, de sanidad y de servicios sociales. ¿Cuál va a ser la parte alícuota que nos va a corresponder a todo el resto de las administraciones locales, autonómicas, y lógicamente de dónde van a empezar a recortar? Nos gustaría saber qué planes tienen para combatir las altas cifras de desempleo y de precariedad que hay ahora mismo en el trabajo. Estas son las cuestiones fundamentales, porque la gran preocupación que tienen hoy todos los ciudadanos, independientemente de la comunidad, región, territorio, es el tema del desempleo. En Canarias concretamente estamos viendo, o sea, estos son informes de Cáritas, de FOESA, etcétera, etcétera, el desgraciadamente excesivo
porcentaje de canarios y de canarias que están bajo el umbral de la pobreza. Y no estamos hablando de 10 o 12.000 personas, ¿eh? Estamos hablando de decenas de miles de personas. ¿Qué es lo que se va a hacer con eso? ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Qué planes hay? Porque mucho me temo que en ese debate yo no lo escuché. O sea, lo que sí he visto son algunos retazos de que, por ejemplo, el tema sobre la violencia de género, nada más que tuvieron tiempo durante 26 segundos para tratar un tema sangrante, lacerante y todos los calificativos que le queramos pegar. Con lo cual, también, francamente... El tema de los refugiados también se pasó un poco así. Pues. Sí, bueno, pero también es otro tema bastante desgraciado, ¿no? Me imagino que de Venezuela hablarían un poco, ¿no? Algo también se hablaría, ¿no? O sea, para no perder compa, ¿no? Entonces, esta es la situación. Es decir, este país no se puede estar permitiendo ni segundas vueltas, ni terceras, ni cuartas, ¿no? Sencillamente no se puede permitir esta cuestión. O sea, yo hace poco decía que a mí me gustaría saber en estos últimos 4 meses qué es lo que han hecho 350 diputados y 200 y pico de senadores. El coste que hemos tenido que pagar todos los ciudadanos ha sido importante. Nos gustaría saber cuál ha sido la producción política, ¿no? Aparte del esperpento ese de que ahora yo contigo sí, pues no, tú me das este sillón, o me das la dirección del BOE, o las chorraditas del señor Rajoy, ¿no? 4 meses que ha perdido un país, un Estado, de una forma vergonzosa. Y esto los ciudadanos lo ven, lo perciben. Yo me imagino que tantos millones de personas que parece ser que vieron el tema, yo creo que tendrán que pensárselo mucho a la hora de depositar votos, ¿no? Hombre, yo me imagino, además lo tengo bastante, ¿no? Me imagino, lo creo, ¿no? Que estas brunetes mediáticas que hay, ¿no? Unos apoyando a unos, otros apoyando a otros, en fin, una especie de filia, fobias y tal, en fin, arriman desgraciadamente los votos en función de intereses más empresariales que otra cuestión, más empresariales que todo otro tema. No creo que estén pensando mucho más allá de los grandes pesares que tiene la inmensa mayoría de los ciudadanos del país. Rubén. Yo primero, que antes se me pasó también contar la primera intervención, yo pertenezco a una formación política, más por el de que en este proceso de elecciones pues no estamos apoyando a ningún partido de forma oficial. En mi partido hay mucha pluralidad también de pensamientos y convivimos en ese debate constante, pero que por eso yo un poco más hoy, más planteando las cosas como se están planteando, voy a aportar un poco más de mi visión personal, más que de la formación política a la que represento, que al fin y al cabo esto le hemos dado libertad de voto a todo el mundo y que cada uno haga con su conciencia lo que crea, ¿no? Pero sí es verdad que en este tiempo que hemos estado sin gobierno ha servido para reflexionar sobre muchas cosas, por lo menos a mí me ha dado tiempo de reflexionar sobre muchas cosas, y es que a los ciudadanos de a pie de calle, que no haya habido gobierno no nos ha venido tan mal, porque total, mira, no nos han subido los impuestos, no hemos tenido problemas excesivos ni de corrupción, porque como están manejando muchas cosas, pues está todo calmado y en paz. Entonces, muchos me comentaban que teníamos la sensación de decir, mira, y si no hubiera tampoco, a lo mejor funcionamos mejor incluso, ¿no? Entonces, cogiendo un poco esa broma, ese sentir también de la gente, yo creo que la gente tiene ganas de que por una vez caminemos hacia el progreso verdadero, ¿no? Y que los gobernantes desarrollen un sentimiento, un poder que me parece que es el más importante de todos, que es el de la empatía. Si todos tuviéramos más empatía y los políticos tuvieran más empatía, hay muchos problemas del mundo se solucionarían, simplemente porque nos ponemos en el lugar del otro y creemos que nadie se merece ciertas cosas o tú no quieres sufrir en tus carnes esa realidad. Y yo creo que ese sentimiento el lunes, lo reflejaban de los 4 candidatos, 3 por lo menos yo les veía un poco más de sentimiento de empatía. Lo que pasa que, claro, pasaba que cuando nos íbamos a las publicidades,
esto como los rings de boxeo, todas las esquinas, los asesores, agua, tal, vete, tienes que ir por aquí, tienes que ir por allá, tal. Y entonces al final lo que decía un poco también Gregorio, que está todo estudiado, está todo, sabes qué mirada tienes que poner en cada momento, sabes que hasta qué pulsera última, sabes que eso también son detalles que estás diciéndole a la gente, lo que con ese lenguaje no verbal y sí corporal le están diciendo muchas cosas, cómo vamos vestidos, con corbata, sin corbata. Había un debate si Pablo Iglesias tenía que haberse puesto corbata, no se tenía que haber puesto corbata, si jaqueta no, y al final nos quedamos en ese protocolo vacío, que al final es lo que analiza y recogen los medios y los analistas políticos. Yo de verdad sueño con un país en que, aunque se parezca un poco a lo que decía Albert Rivera, en que todo este tipo de cosas se superen, que haya una cultura de dar un paso adelante de verdad y dejando esa política del retrovisor y de seguir buscando en el cajón de la porquería todas las cosas que nos separan y no las cosas que nos unen, que yo creo que al fin y al cabo en un país que está en la situación en la que está, tiene que primar eso, o por lo menos los ciudadanos lo que necesitan es que eso prime. Y también necesitan de símbolos, necesitan de gestos que acerquen esa realidad. Y yo mucho me temo que después de toda esta historia, al final hay 2.000 millones de euros que nos dice Europa que hay que pagar, y ese marrón, más 8.000 después, que no sé dónde lo vamos a sacar, ese marrón se lo va a tener que comer el gobierno que entre, sea naranja, azul, rojo o morado, lila de colorines, el Unidos Podemos, se va a comer ese marrón y de eso no se habla. No se habla y eso es la realidad más inmediata que tenemos que enfrentar. Está claro que todos queremos que las becas pues realmente vuelvan otra vez el sistema de becas que teníamos antiguamente, que haya posibilidades para que los que menos pueden tengan, y también que los que tienen dinero puedan invertir y que vean que España es un lugar seguro donde se puedan hacer inversiones y no el dinero que llegue, a alguno se lo puede llevar por detrás o hacerse un poco el sueco, ¿no? Yo creo que estamos ansiosos de toda esa realidad, y a veces cuando ponemos estos debates y vemos cualquiera de ellos, vamos a poner nuestras manos, vamos a poner en sus manos nuestros destinos y nuestra fe y nuestra confianza y nuestro dinero, pues con todos encuentras un poco de recelo y encuentras... yo, está claro que menos Mariano Rajoy, cualquier otra opción me parece hasta válida. Yo creo que hay que darle oportunidad a la gente y que no hay que infundir el miedo, porque todo el mundo dice, no, y si vienen los de Podemos ahora, esto va a ser Venezuela. Señores, tenemos herramientas democráticas más que suficientes para que eso no llegue. Aparte, vamos a tener que contar un pacto. Contamos que el otro también pueda caminar. Albert Rivera es que no tiene experiencia, solamente viene de Cataluña y no cree no sé qué. Vamos a darle oportunidad a la gente a que realmente no los mismos de siempre puedan estar gobernando. Y yo creo que es posible si hay entendimiento, hay empatía, se centra el interés donde se tiene que centrar y no en los personalismos propios de cada uno. Yo creo que podríamos salir adelante, pero visto lo visto muchas veces y lo que hemos vivido, y si echamos memoria hacia atrás, es complicado tener fe y tener esperanza, pero yo quiero seguir teniendo. El tema de la violencia de género, aunque se le pidió por parte de los moderadores sí, en dos ocasiones, pues pidió por su ausencia y esos 26 segundos lo acaparó, en este caso Pedro Sánchez. Sí, pero son 26 segundos. Yo voy a retomar algo que dijo Rubén, que hacerse el sueco, yo no sé si lo hice por el catálogo de Podemos. También que el envoltorio es muy bonito, pero es como después... hacerse el sueco, ¿no? Nosotros cuando vamos a IKEA es como hacerse el sueco, un mueble que tú tienes, pero que siempre sabes que tienes que tener la herramienta aquí para ajustar. Yo siempre digo una cosa, a mí, o me sobran agujeros o me faltan tornillos, siempre. Siempre, entonces, en fin, este tipo de cuestiones. Yo iba al principio lo que decía Vicente, porque Vicente dice, me gustaría saber, a mí también, me gustaría saber muchas cosas, pero evidentemente hay dos polos distintos. Yo, por ejemplo, no me presento a las elecciones generales, ustedes sí, entonces ustedes sí tienen un programa en la cual ese tipo de propuestas son las que tienen que salir, y porque al final me encantaría que hiciesen el debate que yo propuse antes, que lo hiciesen delante de personas y que tú estuvieras allí para que esas preguntas se le hiciera a esto. Aunque sí te podía contestar alguna, pero yo no estoy aquí para defender el programa del Partido Socialista, creo que tenemos que hablar de política, y la política también es verdad que en Canarias la coalición que hacemos, Nueva Canaria y Partido Socialista, sí recogemos el artículo 135. De hecho, fue de las condiciones que se puso en el pacto, y tener una agenda eminentemente canaria, que es la que lleva el Partido Socialista con Nueva Canaria, y por eso en Gran Canaria formamos esta coalición, que creemos que es una coalición de progreso y para avanzar sobre todo por Canarias. Yo sé porque usted está muy preocupado por el REF, por ejemplo, que ustedes proponen quitarlo, cargárselo.
y nosotros no estamos de acuerdo, evidentemente es una herramienta que tenemos, evidentemente, pero cada uno tiene que ir haciendo su posicionamiento. Yo no vengo a convencer, evidentemente, y menos a ti, porque que me gustaría saber, a mí también me gustaría saber muchísimas cuestiones, y es qué grado de cumplimiento tiene del programa que se dice que se va a hacer. ¿Cuál es el grado de cumplimiento? Porque si nos atenemos a los hechos, yo tengo dos referencias, una nacional que puso un programa que no cumplió nada, lo único que cumplió fue lo del aborto al final, fue lo único que se cumplió al final, nada, porque en Tele también teníamos un partido que también es de la misma ideología, que puso un programa que se saltó todo este programa, o sea, que eso da igual. Yo no quiero un programa, un catálogo que diga que es muy bonito y que luego no lo vas a llevar a cabo. Yo prefiero que le diga a la gente, yo quiero hacer 3 cosas, esta y esta, pero la hace. Y si no me explicas por qué incapacidad tienes para hacerla o que nos permite, porque es verdad que estamos condenados los gobiernos, no solamente a nivel nacional, te hablo por la experiencia local, que estamos condenados a llevar como carga la dejación o la inacción de gobierno o la buena acción de gobiernos, que también ha habido, en la cual llevas esa carga, en positivo o en negativo. Y resulta que miramos y llevamos en negativo puesto eso que Bruselas nos está diciendo que tenemos que hacer, que el gobierno funcione, lo está escondiendo porque no quiere decirlo, porque por debajo le está diciendo en la carta, yo cuando gobierne voy a hacer esto, y es, claro, lo que hace empobrecer más a la ciudadanía, es verdad, tenemos más trabajadores en precario, y es verdad, y todo lo que tenga que hacer los gobiernos, el gobierno progresista y de cambio que tenga que tener este país, es primero quitar todas aquellas leyes que nos han amordazado por activa y por pasiva, que nos han quitado la ley Wert, la ley Mordaza, la ley de racionalización de las administraciones públicas, todo ese tipo de leyes, la ley orgánica modificada del artículo 135, que te dije ya que en el acuerdo que tenemos con Nueva Canaria y el Partido Socialista hablamos de ese artículo, y yo no voy a entrar en los errores que se han cometido errores, hay que saber de eso para poder avanzar y avanzar en un país mucho más plural, mucho más diverso y sobre todo un país más comprometido, un país más empático, un país en el cual el esfuerzo tiene que ser de todas y de todos, pero no tiene que ser un esfuerzo de aquellos 120.000 que cobran 12.000 euros y esos 17 millones que cobran contratos de 53 días y que cobran en precario, menos del salario mínimo interprofesional. ¿De qué estamos hablando entonces? ¿Cómo vamos a tener un gobierno que hable de cómo vamos a salir de esta crisis juntos y juntas? Que no vale que salgan uno como están saliendo hasta ahora, la gente que tiene más es la que mejor sale y es en la que por ellos no han pasado la crisis. Sin embargo, la mayor parte de la población sí ha pasado la crisis por encima y la ha arrollado, con errores y es cierto de gobiernos anteriores. Claro que sí, porque lo tienes que decir. O sea, tú no puedes tener como una familia. En tu familia, si todos son buenos y todos son bondadosos de historia, te das con un canto en el pecho, pero como en la familia no siempre es así, con ideas distintas, con comportamientos distintos, con entradas económicas distintas, y es un país también igual, y la gente que tenga que liderar este país tiene que tener, primero, tiene que ser líder para convencerme en cercanía, en las distancias cortas, para decirme, mira, yo me comprometo a esto, esto y esto, y lo hace. Y una de las cosas que a mí me ha gustado de Pedro Sánchez es que ha dicho, si yo soy presidente de gobierno, en 2 años, me hago una remoción, presento una moción de confianza en el Parlamento para explicar lo que estoy, la somete. ¿Por qué? Porque la ciudadanía tiene mucho que decir. ¿Cuál es el problema que tenemos muchas veces en la ciudadanía? Votamos y nos desentendemos de esta historia, si es que votamos. Hay un 32% de gente que no sabe que va a votar, un 32% que ya es mucho decir. Luego la gente que no vota, la gente que no va a votar porque dice esto es más de lo mismo. Y yo creo que tenemos que transmitir a la gente que hay que ir a votar por 2 motivos. Uno, porque es un derecho, y otro, porque no podemos permitir que otros decidan por nosotros. Si nosotros queremos que esto cambie, tenemos que hacer posible el cambio. Y lo que no podemos decir es que ya van otros a votar y cambian. No, no, no. Porque desgraciadamente esos que van a votar siempre son los que eligen, por ejemplo, el gobierno que tenemos ahora en funciones, que tuvo mayoría absoluta, para cambiar lo que dijo en su programa que podía cambiar, y al final, ¿qué hizo? Cambiar para mal, cambiar para encerrarnos, para evitar que nosotros vayamos al Parlamento a expresarnos como queremos expresarnos, a evitar que nos reunamos en la calle un número determinado porque te aplican la ley Mordaza, las becas, como decía Rubén. Hemos perdido capacidad, hemos perdido la dependencia. Hemos perdido más de 30.000 millones en la caja única, que es la de las pensiones. Y ahora resulta que nos estamos enterando que para pagar la paga a los funcionarios del Estado que se la ha pagado, ¿de dónde ha cogido el dinero? De la caja de las pensiones, dejando la caja de las pensiones actualmente de 60.000 en 17.000 millones aproximadamente.
¿Qué ha hecho? Empobrecernos. ¿Qué ha hecho? Quitarnos el futuro. Porque las pensiones que tenemos hoy en día están pagando las pensiones actuales. Pero el futuro de la gente que estamos trabajando y que podemos tener pensiones nos la está arriesgando. Porque como tenemos menos capacidad en la seguridad social, la caja única ha bajado. La única manera es que tú le inyectes liquidez a esa caja para hacer solvente el futuro de las pensiones. Que haciendo eso le ha hecho lo contrario. Con lo cual yo quiero a alguien que sea capaz de enfrentarse a la gente y le diga realmente qué es lo que quiere hacer, pero que lo haga. Y no me sirve aquellos que me van a prometer el oro y el moro y que vamos a vivir por encima de mis posibilidades, porque eso me lo dijeron. Entramos en una burbuja y mira cómo nos ha ido. Y de aquellos polvos estos lodos. Y al final Europa nos va a seguir apretando, porque vivimos en un contexto internacional y no podemos sustraernos a eso. No estamos solos. Y máxima ahora, cuando se decida Inglaterra libremente, decida libremente lo del Brexit y decida lo que va a pasar. Y han dicho que si por ejemplo Inglaterra se sale del Brexit, automáticamente Inglaterra, y no lo digo yo, lo ha dicho el ministro de Finanzas de Inglaterra, con los intereses que sea, tienen un déficit en Inglaterra, el mismo día que decían eso, de más de 40.000 millones de libras, de golpe. ¿Por qué? Porque Europa en el bienestar mantiene ciertas situaciones a través de los fondos FEDER y toda la historia. Así que estamos entrando en impasse que espero que en las próximas elecciones del día 26 decidamos qué tipo de gobierno querramos y que sea de cambio, evidentemente. Pero dice, el acuerdo que tenemos Nueva Canaria, el Partido Socialista, la coalición que tenemos, pero esa va a durar hasta el día 26 o va a haber más allá, porque en las pasadas elecciones, el día siguiente Nueva Canaria se fue al grupo mixto y dejó al Partido Socialista y el Partido Socialista. Y por cierto, hubo un mensaje que en ese acuerdo hay una laguna que ha forzado a Pedro Sánchez a mentir. No mintió, pero sí a una pregunta que le hacían los ciudadanos, la familia, no sé si lo ha visto en el programa de La Sexta, en el cual decía que un cargo político, en este caso un diputado del Partido Socialista, ahí no mentía, pues decía, un diputado del Partido Socialista solo podrá ser diputado, no podrá ser diputado o ser, en este caso, presidente o diputado en otra región y demás. En este caso, en ese acuerdo que lleva el Partido Socialista en Nueva Canaria, pues no se ha cumplido, porque ha habido un concejal que es diputado y siguió siendo concejal, por lo cual ese acuerdo se llega... No, perdón usted, pero creo que parte de un error. En una coalición hay dos partidos que tienen su propia singularidad y llegan a un acuerdo. Lo que no va a llegar un partido al otro es decirle cómo tiene que llevar su partido. El Partido Socialista ha dicho que un diputado del PSOE no tendría esa historia. Un diputado Pregunto, del PSOE, en ese acuerdo... Si usted mira la papeleta, pero si usted, Paco, mira la papeleta, si mira la papeleta al Congreso de los Diputados, cuando ponen los diputados, el segundo pone Nueva Canaria. Pone Nueva Canaria. Si usted mira la papeleta digo, de la coalición, en ese acuerdo, claro, la pregunta es, ¿se ha mirado ese tema que de los diputados van a ser diputados? Lo que ocurre, Paco, es que hay que saber cuál es el acuerdo. Y yo creo que por eso pregunto, en ese acuerdo. Tú no conoces el acuerdo. Por eso pregunto que me digan que en ese acuerdo es que vamos juntos, porque nos hemos puesto de acuerdo, porque hemos sido capaces en el Parlamento, el diputado de Nueva Canaria y los diputados del Partido Socialista, de ponernos de acuerdo por una agenda canaria. Nos hemos puesto de acuerdo para impulsar iniciativas que deroguen la ley Wert. Nos hemos puesto de acuerdo para impulsar iniciativas que deroguen el impuesto al sol, la ley Mordaza, la contrarreforma del empleo, que ahora es más barato contratar a mi hijo, despidiéndome a mí, contratas a mi hijo por 4 duros y a mí me echas por menos todavía. Es decir, nos hemos puesto de acuerdo en un montón de cosas y también nos hemos puesto de acuerdo en cómo vamos a hacer las cosas. Vamos juntos a las elecciones. Lo que ocurre es que ninguno de los dos, y mucho menos el Partido Socialista, pierde su identidad y su idiosincrasia. La mantenemos nuestras singularidades. Y una vez allí, nosotros vamos a seguir apoyando al Partido Socialista. Si eso es lo que le preocupa a la gente, vamos a seguir manteniendo nuestro apoyo al Partido Socialista Obrero Español. Vamos a intentar por todos los medios que Pedro Sánchez sea el próximo presidente del gobierno y mantener nuestro apoyo durante toda la legislatura, porque tenemos un pacto. Y el pacto está fundamentado en Canarias, fundamentalmente la agenda canaria. Y no abogamos por eliminar el REF. El REF no podemos eliminarlo. Lo que tenemos que hacer es cambiar algunas cosas, cambiar la financiación. Porque esta tierra ha sido maltratada en los últimos 4 años y también en estos últimos meses. Ha sido maltratada a todas luces. No recibimos, un canario no recibe el mismo dinero del Estado que recibe cualquier otro habitante del Estado español en el continente. No lo recibimos. Es que no es lo mismo para un canario desplazarse
de un punto a otro de nuestra tierra que a cualquiera del territorio peninsular. No lo es. Nosotros para llegar a Madrid tenemos que coger un avión y es muy caro. Y nos están olvidando, mientras que a otras partes del Estado, como las Islas Baleares, se les bonifica. Pero es que necesitamos además recuperar el convenio de carretera. Lo dije en el anterior programa, mientras el AVE se construye a pesar del crack que hubo en la economía mundial, también en la española, se mantuvo la construcción del AVE en Galicia. Y en Gran Canaria, por ejemplo, se eliminó de un plumazo cualquier tipo de ayuda a la carretera de la aldea, que tan fundamental es. Estamos pisoteando los derechos de nuestros conciudadanos. Pero Pedro Quevedo ¿se queda o se va? ¿Pedro Quevedo se queda o se va? ¿Cuál es la pregunta? No la entendí. Pedro Quevedo se presenta a las elecciones en la coalición que forma el Partido Socialista. Pero sigue siendo diputado en Madrid y concejal en el Ayuntamiento de Las Palmas. Fue diputado y fue concejal. Pero seguirá en estos próximos... Vamos a ver, tu pregunta era que Pedro Sánchez mentía. Pedro Sánchez no mentía. No, Pedro Sánchez no mentía porque Pedro Quevedo es diputado y es que se presenta en una coalición con el PSOE. No es diputado del PSOE. Ya el compañero te lo intentaba explicar antes. En la papeleta pone Nueva Canaria. Bien. Con lo cual, no estamos saltándonos nada. Decía una mentira que no era mentira. Era una trampilla. No, nosotros no hacemos trampillas. Las trampillas los hacen los que dicen que hoy son de izquierda, mañana son de centro, pasado son de derecha, y ahora me pongo la camisa al revés, y ahora me la cambio y ahora me la quito. Esos son los que hacen trampillas. Los del Partido Socialista y los de Nueva Canarias no hacemos trampillas. No estamos acostumbrados a hacer ese tipo de componendas para intentar llegar al poder. De tal manera que un día dicen que no hay que pagar la deuda a Europa y al otro día dicen que hay que pagarla y no se ponen de acuerdo. Nosotros decimos que hay que pagar la deuda a Europa, claro que hay que pagarla, claro que hay que pagar lo que se debe. En mi familia desde chiquitito nos acostumbraron a lo que se debe, hay que pagarlo. Porque si no, no tenemos confianza. El problema es cómo hay que pagarla. El problema es cómo hay que pagar la deuda. ¿Cómo hay que pagar la deuda? Asfixiando a la ciudadanía, coaccionándoles para que no tengan recursos económicos para mantener a su familia, perdiendo la vivienda y consecuentemente mucha gente suicidándose. A eso no estamos dispuestos. Pero sí decimos que en vez de amnistiar a los sinvergüenzas por 4 duritos, amnistiamos a las grandes fortunas para que el dinerito que teníamos fuera en negro lo pongamos blanquito. Decimos eso no lo podemos consentir, no lo podemos consentir, y no podemos bajarle los impuestos a todo el mundo por igual. Claro que no, hay que bajarle al que menos tiene. Pero al que más tiene, lejos de bajarle, hay que subirle, hay que gravar a las grandes fortunas. No puede ser que en este país una gran fortuna, una gran empresa pague menos que cualquier padre de familia en este país. ¿Estás más de acuerdo con Podemos de lo que parece? Vamos a ver. Mira, nos vamos a publicidad, a la vuelta seguimos con ustedes, aquí compartiendo este tiempo de Más que Política, el debate político. El nuevo trabajo de nuestro artista más querido, José Vélez, Siempre. Te llevará a una época maravillosa y también descubrirás canciones que harás tuyas. José Vélez, Siempre. Entre el pasado y el presente. José Vélez, Siempre. Ya a la venta. Con un nuevo modelo económico para Canarias, eliminación del régimen económico y fiscal. Por la erradicación de la violencia contra la mujer y por la igualdad de derechos. Por un nuevo modelo energético para Canarias, por la soberanía alimentaria. ¡Sí! ¡Hay alternativa! ¡Vota Unidad del Pueblo! Hola, saludos, soy Juan Santana. Recordarles, todos los viernes por la noche a partir de las 9, el programa Calentito, aquí en Canal 4.
procuren estar con nosotros, los viernes por la noche a las 9. Calentito. ¡Au! El fútbol es ajedrez. Cada pieza cumple su función. El fútbol es talento, ingenio, disciplina, solidaridad y sentimiento. Y todo eso lo tenemos. Ninguno de nosotros es mejor que todos juntos. Jugando como nos gusta, todos juntos. Solo así podremos sobrevivir en la mejor liga del mundo. Unión Deportiva Las Palmas. Juntos somos mejores. Abónate. Hola, soy Juan Santana. Les invito a entrar en este espacio Yemayá de lunes a viernes de 11 a 12 aquí en Canal 4 TV. Un umbral lleno de esperanzas, de respuestas, de ilusión, de misterios y sobre todo de muchísima fuerza. Os espero. Dicen que nuestro destino está escrito. En Hospiten sabemos que el destino se puede volver a escribir. La prevención del cáncer de piel está en tu mano. Hospiten. ¿Reescribimos juntos el destino? Si buscas toda la actualidad política de Canarias y toda la información sobre los eventos sociales, culturales o deportivos de la sociedad canaria, la encontrarás en los informativos de Canal 4 Televisión. Volvemos nuevamente con todos ustedes aquí en Más que Política, el debate. Don Vicente, ¿tiene usted la palabra? Sí, vamos a ver, estamos aquí en el descansillo, ¿no? O sea, el tema de la deuda, ¿no? Hombre, obviamente las deudas hay que pagarlas, pero hay que pagar la deuda real, la ilegítima no, porque hay un porcentaje altísimo, que ha sido el famoso rescate de los bancos, No, yo lo digo así en público, es decir, que eso estamos hablando, en fin, no de los 60.000 millones de aquella póliza de crédito que el hombre venía a dar, estamos hablando de más de 200 y tantos miles de millones de euros, que eso al final los intereses se comen por las patas a cualquiera, ¿no? Esa deuda hay que auditarla, para decir, oye, esta es la legítima y esta es la ilegítima, y la ilegítima que la pague quien la hizo, porque lo que no se puede hacer es que la banca, que ha hecho pingües negocios, primero, sobrevalorando sus propios balances. Claro, tiene que pagarle a los accionistas. Pues, oiga, mira, una empresa privada cuando empieza a tener pérdidas tiene dos opciones. O una, entrar en concurso de acreedores o solicitar financiación o decirle a los accionistas, mira, este año el otro no se reparten dividendos. Y todo el mundo a apretarse el cinturón, que es lo que ha hecho muchísimas empresas, sobre todo pequeñas empresas y autónomos de este país. O sea, esa es la cuestión fundamental. Entonces, a mí me parece muy bien que ustedes en la agenda canaria hayan puesto eso en la modificación, creo que es, ¿no? El tema del artículo 135 y todas las leyes orgánicas que acompañan al tema, porque eso es vital. O sea, este país no se puede, vamos, es que es imposible llegar a ese 60% del PIB, o sea, bajar hasta el 60%, porque a ver, ¿de dónde saca este país 400.000 millones? Estamos en el año 2016, para en el 2020 decir, hemos llegado al 60%. Y la deuda supera el billón de euros. Estamos hablando de unos 400 y pico mil que habría que rebajar y eso hay que pagar. ¿De dónde? O sea, hay que empezar a mirar y empezar a auditar las cuentas, pero las cuentas, y ser bastante serios en ese lado. Que no ocurra, por ejemplo, en un tema más local, que lo que ocurre, por ejemplo, en Telde, ¿no? Por ejemplo. Y no quería salir del tema. Es que esta es una pequeña, en fin, una cosa microscópica, por así decirlo, en esas gigantescas deudas, ¿no? Pero es que todo es así.
que vamos a seguir pagando los ciudadanos toda la vorágine Antes ustedes están refiriendo y dicen que no están de acuerdo con el tema de que lo que nosotros decimos de quitar el REF. Hombre, yo pienso, nosotros pensamos, de que tal como se instituyó y se constituyó y se hizo todo el tema del REF, ha beneficiado a unos pocos. Porque la inmensa mayoría, más allá de un descuento, más allá de un descuento en el tema del transporte y poco más, se acabó. Desde el año 73, que es cuando se instaura el tema del régimen económico y fiscal, siempre se ha hablado de los temas fiscales, de los temas económicos, siempre se ha soslayado. En la última prórroga o renovación, como la queramos llamar, que creo que fue el año pasado, del tema del REF, se dijo aquella cuestión, sí, coño, hay que meter el tema económico, empleo, el tema del empleo. Pues estamos pendientes todo el mundo a ver qué es lo que dicen y qué es lo que plasmamos ahí. Lo que sí están todos de acuerdo es, todos, incluso Podemos, es que hay que anclar en la Constitución esa figura. Digo, vamos a ver, yo creo que lo propio sería que el gobierno autónomo, o sea, la autonomía, por llamarlo de alguna manera, de Canarias, tiene que llegar a un nuevo acuerdo. Tiene que llegar necesariamente a un nuevo acuerdo. Tiene que haber un nuevo estatuto de autonomía, tiene que haber una nueva ley electoral más democrática, no más democrática, porque la actual de democrática tiene nada. Pero el acuerdo, un acuerdo político, de una financiación seria, porque claro, aquí hay un mecanismo fiscal que ha beneficiado a pocos, que es la Reserva de Inversiones de Canarias, que todo el mundo me parece que pasa de puntillas por ahí, ¿no? Y eso es, nosotros lo conceptuamos como un auténtico expolio fiscal, porque mientras unos poquitos se han vuelto ricos y grasos perdidos, la inmensa mayoría de los canarios y de las Canarias están en situación de pobreza, o de empobrecimiento, por ponerlo un poquito más suave. Y algo ha tenido que ver todos estos mecanismos. No creo que seamos más pobres porque tengamos un gen defectuoso, que no es así. Porque aquí lo que se ha visto es las empresas que han dotado el tema de las reservas de inversiones, que son sus beneficios, en vez de pagar el famoso 35% de sus beneficios, se han dicho, mira, el 90% para acá, y dentro de 2 o 3 años ya lo materializamos en esto, en lo otro, para arriba y para abajo, ¿no? Por ejemplo, una anécdota pequeña, ¿no? Ahora, por ejemplo, como también se puede materializar en los temas estos de películas y coñadas por el estilo, que ahora está muy de moda Canarias como plató, los más importantes tenedores, por así decirlo, de fondos RIC, han constituido hace 72 horas una empresa, una productora. Entonces tú dices, bueno, eso está creando empleo estable, eso está diversificando la economía, porque cuando se hace el artilugio fiscal este chollo fiscal, en julio del 94, y se modifica el artículo 27 del REF, ahí se hablaba que era para la financiación de las empresas, para que éstas pudieran competir, se pudiera diversificar la economía, etcétera, etcétera. Estamos hablando del año 94. Casualmente, en el año 2000, hay una reunión, un comité de sabios, que elaboran un informe impresionante, un informe que al peso, si lo pagaron al peso, fue importante la cuantía, ¿no? Y en un parrafito de apenas 6 líneas, venían a decir lo siguiente, ¿no? Que el mecanismo RIC hasta esa fecha no había servido, o sea, no había cubierto los objetivos para los cuales se había hecho la modificación del artículo 27. ¿Ven? Al día siguiente dijeron, no, esto hay que corregir, esto fue en el año 2000. En el 2006, que fue la siguiente prórroga, el señor Castro Cordobés, ¿usted se acuerda de ese señor que lleva toda la vida de funcionario público, en fin?
Así es el que no tenemos el decano, el decano obvio de los elegidos en este país, ¿no? Este señor, que a la sazón era consejero de la presidencia y secretario del Consejo de Gobierno del Gobierno Autónomo, vamos, el hombre hace una certificación no tan extensa como el famoso estudio de los sabios. Esto fue menos, fueron 2 folios, ¿no? Pero otro parrafito, también de 3 líneas, volvía a decir exactamente lo mismo que 6 años antes. Vamos, ya habían añadido que claro, que solamente se había hecho, siempre se estaba invirtiendo en el binomio turismo y construcción, ¿eh? Pero eso sí, a partir del 2006 se iba a cambiar la torna y se iba a crear empleo. Pues mira, si miramos la estadística y miramos la situación desde el 94 hacia acá, vemos que ni empleo, ni diversificación de la economía canaria, porque estamos viviendo de lo mismo que hace 20 años atrás, ni se ha creado puestos de trabajo estables, ni ha habido una redistribución seria, ¿no?, de lo que es la riqueza, que en definitiva sería trabajo y sería salarios más o menos justos. O sea, no ha habido ni hay nada de eso. Porque la realidad, que es muy tosuda y bastante trágica, es que tenemos un altísimo porcentaje de desempleo, altísimo, no solo registrado, sino de la famosa EPA, ¿no? Estamos hablando de unos cuantos, en fin, cientos de miles de personas que están en edad de trabajar y no pueden trabajar. Y los que tienen la suerte de trabajar eso, con los contratitos de media jornada, de un mes, 2 meses, 4 horas, y con salarios de auténtica miseria, ¿no? Vamos, no sirven ni para sobrevivir. No sirven ni para sobrevivir. Entonces habría que buscar, empezar a buscar otras fórmulas de hacer las cuestiones. Y entre esas está que hay que empezar a evitar la grave dependencia que tenemos del exterior. ¿Vale? Porque aquí esa es otra de las cuestiones que son claves, si queremos salir para adelante, en Canarias, ¿eh? Y esa sí que es una agenda canaria. Porque si no, muy mal, vamos. Yo voy a tener que invitarla a que la lea. Bueno, después del 26... La agenda canaria de ustedes. Y con mucho gusto la leeré. La agenda canaria. Pero se va a cumplir. La agenda canaria, si Pedro Sánchez es el próximo presidente del Estado... Los 25 Hombre, a mí no me gustaría, perdona, a mí no me gustaría que ocurriera cuando el famoso Plan Canarias, cuando vino el señor Zapatero, presidente del gobierno a la sazón, que vino a Canarias a hacer un consejo de ministros y rejuntó, pues eso era un rejuntamiento, ¿no? Fondos que ya estaban destinados para carreteras, no sé qué, no sé cuánto, y todo eso lo mezcló, eso ahí un buen potaje, diciendo, ahora vamos a tener para Canarias, no sé si era la cantidad de 2.500 millones, una burrada de millones y tal, para Canarias. De eso, ¿cuánto ha llegado a Canarias? Claro, después entramos dentro de lo que es el tema de la famosa crisis, ¿no? Bueno, volviendo al tema de las elecciones, el 26J, después de ese 26 de junio, ¿qué va a pasar? A mí me interesa muchísimo que sobre todo los representantes que están aquí de los partidos que se presentan a las elecciones, como ciudadano, vuelvo y repito, porque me siento yo como un poco la voz de los ciudadanos, de tener la posibilidad de preguntarles aquí de cerquita. Después de ese 26J, ¿qué va a pasar? Porque me interesa muchísimo el tema de los pactos, porque el PSOE reniega de Podemos y no quiere saber nada de Podemos, pero claro, después nos vamos a los ámbitos aquí en Canarias, tanto al Cabildo o tanto al Ayuntamiento de Telde, por ejemplo, que por un giro de azar no está Podemos también con Nueva Canarias y con el PSOE, o en el Cabildo, que sí lo está apoyando realmente a Nueva Canarias. Lo que no entiendo es que si son tan malos o tan irregulares y con tanto miedo que nos está infundando con estas nuevas políticas, si aquí en Canarias en el Cabildo sirve y en el Ayuntamiento casi sirve, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con el PSOE, Nueva Canarias, con Podemos? ¿Por qué ese rechazo allí a nivel nacional y aquí pues parece que nos entendemos a las mil maravillas? Y es más, yo creo que parten de la
de la misma base que la socialdemocracia, aunque es verdad que Pablo Iglesias, desde el discurso del 15M, con la que nace esos círculos y esas asambleas, y Podemos, al discurso último que escuchamos el lunes, no tiene nada que ver. O sea, se ha ido moderando y ganando el centro, que parece que en la extrema izquierda, por mucho que a lo mejor el PP quiera seguir diciendo que son de extrema izquierda, ellos mismos se han ido moderando, que otra cosa son las intenciones que pueda estar detrás, ¿no? Pero que su discurso ahora hablaba de renta básica, ahora estamos hablando de renta mínima, hablamos de que decimos no a la deuda, legítima o no, bueno, ya vamos a ver, pero hay que pagarla, el marrón que van a tener encima, como... A mí me gustaría un poco servir de vehículo, a ver si ese en tuerto me lo puedes aclarar. Yo de todas maneras les voy a comentar una cosa. Yo, después de la disertación que hizo Vicente con respecto al RIS y al REF, yo no estoy de acuerdo en dinamitar los sistemas y los pilares de funcionamiento de una democracia. Tienes que recordar que nos dimos una constitución en el 78, que votamos alguna gente, otra no, y nos dotamos de un mecanismo de funcionamiento democrático con errores, evidentemente muchos errores, pero las comunidades autónomas nacieron a partir de entonces, gracias al artículo 8 de la Constitución, y nos dotamos de mecanismos de funcionamiento. Que luego en la gestión de estos mecanismos no haya todo el control, evidentemente, pero no tengo por qué torpedearla, porque entonces nos iríamos a otro sistema distinto. Y quiero recordar que la democracia es el menos malo de los sistemas políticos que hay. La democracia, porque si no entraríamos en otro sistema democrático, en otros sistemas que no son democráticos. Por eso yo no soy capaz, no quiero ni vislumbrar, ni siquiera como asomo, ni como idea, bombardear o torpedear los sistemas, los mecanismos. ¿Que lo han utilizado más? Sí, mal, vamos a corregirlo. ¿Que la ley electoral no estamos de acuerdo con ella? Claro que no, pero no solamente la canaria, la nacional tampoco. O sea, el sistema de representación persona, tenemos que luchar con una participación democrática más, pero torpedear los sistemas y los mecanismos que nos hemos dado, sea el RIC, sea la RIC o sea el REF, no, creo que no deberíamos de ir por ahí. Hay que analizar los mecanismos de mal funcionamiento y corregir aquello y dotarnos tanto en la RIC como el REF para el desarrollo económico, de empleabilidad y todo de la comunidad canaria. En eso estamos totalmente de acuerdo. Se han utilizado mal y hay que corregir eso. Hay que corregir eso. Y sobre todo destinarlo para el empleo, que es lo que muchas veces decimos. Yo no soy saboría, a mí no me pueden pedir lo que no se es capaz de dar. Y te pongo como ejemplo la local. A mí nadie me pidió en Telde que yo dijera con quién iba a pactar después, sabiendo que era imposible, porque yo como partido de gobierno salgo a ganar y ya se encargará las una de ponerme en mi sitio, pero yo no salgo a pactar. Pues sabemos que eso es imposible. Si salgo a pactar, estamos en la nueva cultura del pacto. Sí, pero si salgo a pactar, desmerece muchísimo las opciones políticas. ¿Sabes por qué también? Y no es un apartamiento visceral a Podemos. Obras son amores. Yo te recuerdo que el señor Enrejón es mucho más cercano al PSOE lo que es el señor Pablo Iglesias. Entonces hablamos de empatía. Y yo creo que los comportamientos que han hecho en el anterior, porque ha demostrado durante estos meses cuál es su posicionamiento con aquello de la CAL, que lo sacó en el Congreso sin más, que cogió a los socialistas y nos metió a todos en el mismo saco, que fue capaz de ningunearnos y de maltratarnos verbalmente con acciones, un señor que se dice que es socialdemócrata ahora. No, yo te pido el mínimo de respeto a los hombres y mujeres que creemos en este proyecto socialista. Y por supuesto, que yo salgo a ganar las elecciones, como lo dice en Telde. Sí, y la realidad, yo como ciudadano necesito saber que no me engañen después. Si tú me estás diciendo, porque lo más que sabemos todos de la aritmética es que van a tener que pactar. Pero no se han más allá de la voluntad con la que salga. Se hizo un gobierno de cambio y se le pidió al señor Pablo Iglesias que asumiese ese cambio. ¿Y quién representaba el cambio? 3 partidos en el hemiciclo: PSOE, Ciudadanos y Podemos. La línea roja fue de entrada. Si recordamos la historia, porque es reciente, nos pusieron línea roja. Primero, referéndum en Cataluña, le dijimos no. ¿Sabes cuál es el problema de este país? Y por eso le quiero contestar algo a Vicente. Es que no somos federalistas. No somos un país federalista, no somos un país que seamos ciudadanos de primera en Canarias, ciudadanos de primera en Andalucía, ciudadanos de primera en el País Vasco, en Galicia, en Cataluña. No somos así, porque el sistema que nos hemos dado interesado políticamente es que cada comunidad ha ido tejiendo su dinámica y su legislación en función de las necesidades de su territorio, pero no pensando en todo el territorio en conjunto. Por eso somos federalistas porque entendemos que este país se tiene que converger así, y por eso la primera línea roja que pusieron al Partido Socialista fue referéndum en Cataluña. Le dijimos no, un referéndum en el Estado español, todos tenemos que decidir. Todos tenemos que decidir. ¿Y el derecho a decidir de los pueblos? Claro que sí. Entonces, vamos a empezar a decidir en Canarias. ¿Nos independizamos? Sí, claro. ¿Ves cómo dicen que sí? Vamos a ver. ¿Y quién lo decide? Canarias.
¿Y qué decimos entonces de toda la infraestructura y de todos aquellos mecanismos que tenemos que nos convierten, que estamos en relación con otro ciudadano de otro territorio? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con la sanidad? Que tenemos un marco interterritorial que nos aúna y resulta de que ahora ¿qué hacemos con esta sanidad? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Que Canarias no tiene. La independencia es inviable en cualquier sitio. Y además yo como ciudadano del mundo me niego que cuando Europa abre fronteras, que aquí la cerramos. Claro, y en España la queremos cerrar. Y estoy en contra de ese tipo de política. Por eso quiero un Estado federal. Y lo que nosotros proponemos es, mire, yo salgo a ganar. Y evidentemente me pondrá ahí. Pero a mí nadie me va a poner, no me va a poner líneas rojas. No me van a poner líneas rojas. Como el referéndum. Como ¿Y Pedro Sánchez pone líneas rojas? No, lo único que hemos dicho a nosotros, le hemos dicho al señor Rajoy por activa y por pasiva, que el PSOE no va a conformar una coalición con el Partido Popular. Eso lo tenemos perfectamente claro. Ni lo van a votar rotunda, para, ha sido rotundo. Ni se van a abstener. No, nos vamos a abstener. Ha sido rotundo. No va a ser. Se tiene que buscar una viabilidad de gobierno porque yo creo para que este país. Esa va a ser la alternativa. No va a ser la alternativa. Yo creo que digamos que por favor que no ocurra. Mira, tú sabes qué es lo que pasa antes de dar la palabra a Diego, que aquí ha habido un sorpaso y resulta que no nos lo ocultan. No va a haber un sorpaso de Podemos al Partido Socialista. No, el sorpaso ya lo hubo. Podemos, Izquierda Unida le ha dado el sorpaso y la ha desaparecido. Izquierda Unida ha desaparecido como partido y ahora es Unidos. No, ya han sumado. Sí, entonces, claro, si sumamos, es normal que al final... Izquierda Unida le ha dado el sorpaso, le ha dado el sorpaso y ya... Las encuestas siempre son encuestas. Izquierda Unida, Cayo Lara lo dijo. Cayo Lara sentenció cuando se despidió... Porque, por ejemplo, ustedes una suma al final, ¿no? Me va a decir... No, a Canarias y sí, pero no es lo mismo esta suma. No es esta coalición canaria, no es lo mismo. No es lo mismo esta coalición que hemos hecho en Gran Canaria. No. Izquierda Unida ha desaparecido del mapa español para unirse a Podemos, pero también se ha unido con las otras siglas que tenemos, Compromís, las mareas, los círculos que tenemos en cada uno de... Entonces te digo, ese sorpaso ya lo hubo. ¿Qué me están diciendo a mí ahora? No voy a repetir lo que dijo el alcalde de Aruca porque a alguien no le gusta, por lo del sorpaso y el cogotazo, en fin, pero voy a dejarlo ahí, son dos términos que... Yo es que tengo un montón de dudas y estoy proyectando lo que tengo aquí. La duda es... ¿Qué dijo el alcalde de Aruca? Que tengamos cuidado con aquellos que dicen del sorpaso porque igual a la ciudadanía le da un cogotazo. O sea, que hay que ver qué es lo que puede pasar. Tú no puedes pretender aunar fuerza y estar dando cachetones. Tú no puedes ir con la zanahoria y el palo. Eso pasó en la época de Franco. Y la gente que viene con actitudes caudillistas, tenemos que decirle que nosotros, una democracia joven, no vamos a permitir que vengan caudillos a decirnos ahora cómo nos va a dirigir y cómo lo quiere hacer, que se quieren ser el hegemónico de la izquierda. Perdón, la izquierda en este país ha sido muy plural durante muchísimos años. Y lo que han dicho algunos de la derecha, que nuestra desgracia es la diversidad que hay en la izquierda. Lo que pasa es que el PSOE durante un momento dado de la historia estuvo dando tumbos. No, el PSOE siempre se ha sido más centrado porque vinimos de marxistas hasta que vinimos a esta historia. Sin embargo, 137 años de historia nos marca cuál ha sido nuestro rumbo. Y les vuelvo a recordar, aunque se ha manido, que este país ha crecido en derecho y en bienestar social con gobierno socialista. Ningún otro gobierno, ninguno ha conseguido los avances sociales y de estabilidad y sobre todo de bienestar social que hemos conseguido con gobierno socialista. ¿Quién nos va a dar lecciones ahora? Lecciones ahora de alguien que se dice que tiene una trinchera. Su trinchera fue el 15M. Y como tú bien decías, de su discurso del 15M radical a la barricada, contra los bancos, contra la iglesia y contra todo, ahora es socialdemócrata y coge a Izquierda Unida. Izquierda Unida no puede decir que es socialdemócrata y se lo calla, y sin embargo, ¿qué han hecho? Pues los han sorpasado, ha hecho un sorpaso y ha sido ahí. Entonces, ¿nosotros qué tendremos que pactar? Probablemente. Es que no va a quedar otra, aritméticamente. Por eso a mí en la mesa. Pero los alcaldes hacen declaraciones a veces que se va, porque Teodoro Sosa decía que el Partido Socialista iba en declive y así le iban como va. Sí, pero se lo dijo a dos concejales en Galdar. Por la situación concreta. Que Galdar no es el Partido Socialista. Sí, pero concreto por una situación con dos concejales concretos. Y no magnifiquemos esto, porque entonces yo podía sacar aquí lo que han dicho del Partido Socialista, desde traidores, asesinos, en contra de las víctimas, nos han dicho de todo. Hasta por eso son declaraciones de alcalde y alcalde, ¿no? Lo de la cal viva hasta ahora. Con lo cual, si de la menudencia hacemos un potaje, pues vamos a dejar de tener en Canarias potaje de berro con judía y toda historia. Hagamos de una menudencia lo tenemos en la política. Un potaje
baje y no la bebemos, que no. Yo lo entiendo, que tú puedes decir que la violencia la podemos en la política, que es verdad, que nos hemos comportado así como nos comportamos. Es que hablamos de pero la reforma de la ley. ¿Sabes lo que te digo? A mí no me pongan en el mismo saco porque no me da la gana. Y yo me rebelo contra aquella gente que dice que somos lo mismo, porque yo le digo, yo no soy lo mismo. Pero no crees. No soy lo mismo y yo tengo mi pensamiento y Gregorio, mi criterio. ¿tú no crees cuando se pide la reforma de la ley electoral, que es injusta? Pero siempre la pide cuando se está en la oposición, cuando está en el gobierno, y está en el gobierno no la reforma. Perdona, ahora el Partido Socialista ha apoyado la reforma, ha dicho la reforma electoral. Y está en el gobierno. Y está en el gobierno con Coalición Canaria, recuerda. Lo ha dicho el Partido Socialista. ¿Se va a reformar? Están en la negociación de cómo van a vertebrar esta reforma electoral. Dentro de 4 años. Mira, vamos a dejarnos de bobería. Nosotros somos 7 islas singulares. Hemos sacado a Gregorio de las casillas. No, pero es que la reforma de la ley electoral estamos hablando a nivel nacional. Pero es que a nivel nacional, pero es que resulta que decimos una cosa aquí y en otro foro decimos otra cosa. Pero vamos a ver, ¿el Partido Socialista a nivel nacional gobernó con Coalición Canaria? No. ¿Por qué no se reformó la ley electoral a nivel nacional? Porque para reformar la ley electoral, ¿cuánto necesita el Parlamento como el artículo 135? Pero porque no tiene el apoyo de los 2 tercios de la Cámara. Vamos a ver. Volvemos a lo mismo. Porque, digo yo, si todos tienen el mismo concepto, por momento, porque cuando está el Partido Socialista en el gobierno, el Partido Popular dice que hay que reformarlo. Incluso no, el Partido Popular no ha dicho y quería llevar una reforma donde la formación política más votada sea la que gobierna. Acuérdate que el proyecto que tenía, que al final se quedó en... Rajoy quería sacar esa... se quedó ahí. Nosotros tenemos en España la ley de ON, tenemos una ley parecida que podría aplicarse otra ley, pero eso tiene que traer en una reforma que tiene que tener el Estado español y llevarla al Parlamento. Tenemos la ley de ON. ¿Por qué no se lleva? Si es injusta, y siempre se ha dicho que es injusta, ¿por qué no se llega? Lo dirá el ciudadano. Oye, pero es que lo dicen todo, según los ciclos y según la institución. Usted está hablando ahora de la ley canaria. Hablo de la reforma de la ley electoral, tanto canaria como nacional. No es lo mismo. La ley española es por la ley de ON y tiene un sistema. La ley canaria es la triple paridad. ¿La de ON? No, ni es justa, pero es que la canaria no es democrática. Es la triple paridad. La canaria, muy injusta, es la triple paridad. ¿Y por qué se hizo la triple paridad? Vamos a la historia de Canarias, de que estamos hablando. Es una barrera Les recuerdo que Las Palmas tuvo que salir. Innecesaria. Pero mira, te recuerdo que Las Palmas tuvo que salir. Es que no es que me salga, es que perdemos la memoria. Les recuerdo que Las Palmas tuvo que salir en manifestación para decir que queremos una universidad. Es que lo olvidamos. Es que lo olvidamos que nosotros hemos tenido un sistema político en Canarias hecho por los oligarcas que nos sometían y con los poderes entre islas, entre provincias. Ahora el PSOE y Coalición Canaria están trabajando. ¿Y por qué no lo hizo Román Rodríguez siendo presidente del gobierno de Canarias? Tú me dices que ahora están trabajando ¿en qué? En reformar, en llevar un proyecto. Está también intentando reformar eso. Pero podía haberlo hecho en su momento siendo presidente del gobierno de Canarias. Vamos a ver, volvemos a lo mismo. Es decir, se necesita un mínimo de apoyo para cambiar esto. Entonces no se va a cambiar nunca. Y bueno, en eso estamos. Hoy cada vez hay más voces, tanto en el Parlamento de Canarias como en la sociedad, igual que en el resto del Estado, que abogan por este tipo de cambios. Y es una oportunidad que se nos presenta ahora para cambiar una ley que no es que no sea democrática, es que es totalmente injusta. Habría que contar con los Demócratas por el Cambio, que es uno de los grupos no políticos que están llevando a muchísimo tiempo la lucha por la reforma de la ley canaria, por ejemplo, que son los que están liderando este proyecto hace muchísimo, que son Demócratas por el Cambio, que no es un grupo político, que es un grupo de hombres y mujeres comprometidos, entienden que hay una articulación bastante difícil, porque pasar de una triple paridad para llegar al equilibrio entre islas y evitar que las 2 islas mayores sean hegemónicas con respecto a las islas menores. Hay un estudio muy concienzudo que tiene que hacerse de eso para los equilibrios, porque podríamos tener una ley que es una persona un voto, y es verdad, y sería justa. Y es así, y resulta que es injusta para los ciudadanos de La Palma. Es injusta. Esa también sería la más justa. Claro, no sería la más justa. Sería injusta, porque hay desequilibrios territoriales. Esa sería injusta porque habría un tremendo desequilibrio. Pero el presidente del gobierno de Canarias hoy, ¿por qué es presidente del gobierno de Canarias? Y Paulino, ¿por qué? Por la apoyo de La Gomera y la Canarias. Quiero decir que al final... Si hay una modificación, se pretende, tú haz lista con una circunscripción regional.
Regional. Claro, eso de lista abierta es otro debate. Es regional. Vamos a intentar centrarnos. Tú presentas a los diputados y diputadas de las islas que te dé la gana y tú votas y son elegidos. El problema lo tiene el partido. Si tú de cabeza de lista pones uno de Las Palmas, de Gran Canaria, en el segundo uno de Gran Canaria, en el tercero uno de Gran Canaria, en el cuarto uno de Tenerife, en el quinto, al final cuando elige, ¿quién ha elegido mal para representación? Los partidos. Claro. Porque tenemos que ir a la regionalidad. No, aquí lo hemos hecho para los equilibrios, la triple paridad, y así nos ha ido. Entonces, ahora estamos y les recuerdo, que tanto el presentador dijo, el conductor del programa, Román Rodríguez, está en la oposición en el gobierno de Canarias, en el Parlamento, está en la oposición, pero es verdad que está conjuntamente con Podemos y otras fuerzas como el PSOE y demás, analizando cuál es la reforma. Pero fue presidente del gobierno. En la época en que era coalición canaria. Cuando está en el gobierno dice una cosa y cuando está en la oposición es otra. Entonces es complicado. No, pero hablo de cabildos, hablo de ayuntamientos. No hables de cabildos, es decir, yo puedo hablar lo que quiera. No es cierto que Román Rodríguez estuviera en el gobierno con Nueva Canaria. ¿No fue así? No, yo no estoy hablando de eso. Las cosas. No, la estás mezclando yo estoy diciendo. Has dicho que Román Rodríguez no pongas palabras que a continuación cuando Nueva Canaria está en el gobierno hizo una cosa y no está en la oposición. Claro, pero da igual la administración que esté. Si en el Parlamento no ha estado, no ha estado. Porque entonces podríamos decir lo mismo de más potente. Podría decir al contrario. El problema es que es más potente el gobierno dice una cosa y la oposición dice lo mismo. Si no habla lo mismo. Lo tenemos claro, si hablan todo, nadie vamos a intentar callado, no diga todo, aquí no nos metan en el saco. Exactamente. Vamos a intentar centrarnos. Antes hablabas de la deuda, del sobredimensionamiento de la deuda, claro, pero cuando tú pones a dirigir un banco a un amiguete cometiendo delitos monetarios, fiscales y de todo tipo, ahí es cuando las deudas se nos disparan. Y cuando tú piensas en arreglar el problema a tu amigo y a tu empresa para luego tener una serie de beneficios, ahí es cuando venimos con los problemas. No son mis amigos. No, hablo en sentido figurado. El amigo de alguien. El amigo de alguien. El presidente del gobierno. Claramente. No me dirijo a ti, ni mucho menos, ¿no? ¿De qué gobierno? Del Partido Popular. Si estamos hablando aquí del Partido Popular, que es el que tiene España se ha generado en 4 años. La pregunta. Hablamos de lo que será de los gobiernos. De que se ha aumentado de tal manera que no sabemos cuál es la deuda. La deuda de los gobiernos. La deuda hace 72 horas era. Se sabe. Llegaba al. Sí, pero tú hablabas de dos deudas. Tú hablas de dos deudas. La legítima y la que no es legítima. 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 Por eso estamos diciendo de que hay que auditar. Bien, seguimos. Desde luego el REF, yo coincido en lo que decía el compañero antes, hay que usarlo bien. Y si no se usa bien hay que corregir. Y yo lo que creo es que necesitamos anclarlo a la Constitución. Y tenemos que, evidentemente, para superar todos los problemas que tiene esta tierra, tenemos que buscar mejoras en todos los sentidos, también en el empleo. No es posible que uno de los grandes motores de la economía canaria, como puede ser el turismo, pues se haya disparado, hayamos alcanzado grandes niveles de riqueza en cuanto al turismo y sigamos teniendo la precariedad en el empleo que tenemos. Es decir, las camareras no contratan más camareras de hoteles o de pisos, no, siguen manteniendo la misma y les dan más habitaciones. Pero es que además se puede contratar incluso por minuto a estas personas. Sí, eso es lo que habría que corregir de alguna manera. Y desde luego no lo vamos a corregir con un partido neoliberal como puede ser el Partido Popular en el gobierno del Estado. El sector primario. Tenemos que entender que del 100% que se consume en Canarias, solamente yo creo que llegamos al 6 o al 8% que se produce en esta tierra. Lo demás viene todo de fuera. Y entonces a eso tenemos que sumarle los incentivos, por ejemplo, al transporte, no solo para el movimiento de las personas, sino también de mercancía. Nos gravan demasiado y nos maltratan. Las ayudas a la desalación del agua. En esta tierra tenemos problemas de agua y sin embargo nos las han quitado. Nos prohíben el que tengamos energías renovables porque nos graban con impuestos. Yo creo que deberíamos tratar de seguir cambiando. Tenemos que trabajar por conseguir y devolver la sanidad universal y gratuita. Yo que he estado en la península, pues hemos tenido percances en el deporte y hemos tenido que caminar muchos kilómetros porque no nos atienden con un carnet
de la sanidad canaria. Esto nos ha pasado, y recientemente además, esto nos ha pasado. Esto no puede suceder, esto no puede suceder. Yo creo que sigo manteniendo que Canarias es una tierra que nos han maltratado estos últimos 4 años, porque como tenían un rodillo muy grande y nos pasaban por encima, y luego Coalición Canaria ha sido el campeón del austericidi, vamos, pero por encima, ha cumplido con el déficit, pero muy por encima, y yo creo que hay que mirar, coincido contigo en eso, hay que mirar primero a las personas y menos a las empresas y a los bancos. Primero había que rescatar a las personas, pero para rescatar a las personas no vale solo con ayudar en el sentido de la caridad, de la asistencialidad, sino también en dotarle de herramientas para que puedan mantener a sus familias, y para eso tenemos que tener un plan de empleo serio. Y el plan de empleo no significa sacar a 200 personas del paro y darles un empleo, no, es que hay que atender a diferentes sectores de la población, a los que están formados y a los que no lo están, a los que están formados y los que no lo están. Por los que están formados se habrán sacrificado durante muchísimo tiempo para estudiar, para llegar a la universidad, que por cierto, el Partido Popular se ha cargado esto de que todos hijos de obreros puedan llegar a la universidad. Yo soy hijo de obrero y pude llegar a la universidad gracias a que un partido socialista estuvo en el gobierno con el señor Felipe González, impulsó bajar las tasas de las universidades y también impulsar las becas, y yo, hijo de obrero, pude estudiar. Hoy en día yo no le puedo decir a mi hijo que puede ir a la universidad. No tengo esa garantía porque nos han disparado las tasas. Y han eliminado, han recortado las becas, a pesar de que digan otra cosa. Intentan confundir a la ciudadanía. En el debate del otro día había 4. Había uno que ha mentido claramente a los españoles, los ha mentido, y estando en funciones ha vuelto a mentir, porque aquí el arco parlamentario le pedía una cosa y él iba a Bruselas y hacía otra. El otro viene de un partido, el primero, de un líder que miente y ha mentido, y el último, pues cambia cada vez el discurso que le parece oportuno, intentando rascar votos de aquí y de allá. Empezó siendo de izquierda, y ahora ha acabado siendo de centro. Empezó quitándose la corbata, ahora se pone la corbata, luego se la quita. Es decir, yo creo que el Partido Socialista ha estado siempre donde ha estado, no ha cambiado el discurso más para la izquierda, más para la derecha, buscando el voto de centro, y vamos a ver qué dice la gente no lo ve bien porque ahora nos asimilan con Venezuela o nos asimilan con Grecia, vamos a cambiar para aquí, vamos a cambiar para allá. Yo creo que no. Yo creo que en estos 5 años y algo del gobierno de Canarias ha hecho una política, por lo menos con el endeudamiento responsable. No se ha endeudado y ha cumplido con el déficit, por lo cual es algo que debería tomar ejemplo muchas instituciones. Otra cosa es lo que ha sufrido lo que ha sufrido el gobierno de Canarias a través del gobierno de España, el cual la ha recortado. Hombre, pero vamos a ver, vamos a ser serios en esto. No, hay que ser serios en esto. Vamos a ser serios en esto. Lo que no se puede hemos castigado más a la población que el resto de comunidades autónomas. ¿Por qué? Porque hemos cumplido muy por encima del déficit que nos pedían. Ha cumplido con el déficit. En más de 200 millones. Ha cumplido con el déficit. Y eso es una política responsable. Eso quiere decir que tiene liquidez y que aún así no está enfrentando los retos que tiene por delante. Un minuto para cada uno, que nos vamos. Bueno, solamente para aclarar un par de cosas. Aquí hay una cosa. Tú decías antes el tema de que, que no se debería dinamitar o algo así, ¿no? El tema de los pilares que nos han votado. Es decir, aquí yo no he hablado nunca de dinamitar. Yo lo que estoy diciendo es que la Constitución española no es la Biblia, ¿no? Y la Biblia se interpreta de 6.000 vainas, de 6.000 formas diferentes, ¿no? La Constitución hay que hacer o un nuevo proceso constituyente, donde se pongan solfa muchas cuestiones, o mal vamos, o muy mal vamos. O sea, no hay que tener miedo ni a un referéndum en Cataluña, porque cuando se haga ese referéndum en Cataluña, que se va a hacer, yo no tengo por qué opinar sobre lo que quieren los catalanes. Es igual como si hacemos un referéndum aquí que tiene que ver un catalán, un vasco, un madrileño de lo que nos está ocurriendo a nosotros. Porque partimos de la base de la solidaridad. Nos vamos a pasar un minuto para cada uno. Esa es otra cuestión, ¿no? No puede ser cuatro. Y aquí de lo que se trata, tenemos que ir marcando los tiempos. Rubén.
No, yo simplemente contestarle a Diego antes, que decía que el único que era incoherente era más Portel de una que decía una cosa en el gobierno y otra cosa en la oposición. Yo no dije el único. Bueno, que también lo éramos, a lo mejor. Yo digo que nosotros, si estamos en la posición ahora... ¿Se presentan las generales? No, yo no, pero como quería matizar ese no quería dejarlo pasar, porque creo que es importante aclarar que si estamos donde estamos porque mantenemos la coherencia, tanto en el gobierno como en la oposición. Y de este tema, lo único que me preocupa a mí de estas nuevas elecciones es que nos vuelvan a fallar una vez más aquellos que abogan por el progreso. Yo estoy convencido que la única alternativa que tenemos en España es un gobierno progresista, un gobierno que le dé la prioridad a las personas, que nos rescate a nosotros como el Partido Popular rescató a los bancos. Yo creo que también nosotros nos merecemos un rescate y que confiamos en esta nueva etapa. Yo por lo menos confío en esta nueva jornada de políticos y que espero que no nos falle. Don Gregorio. Yo contestando a la Vicente sucintamente, vamos a hacer referéndum en cada uno de los municipios de Gran Canaria porque Santa Lucía y Otero también tienen derecho a independizarse del territorio. No se está hablando de eso. No frivolices esa cuestión. No, digo porque no frivolizo. Eso es una frivolidad. No, te recuerdo que el Pinar, ¿te acuerdas que el Pinar se constituyó en Ayuntamiento Independiente, formó el 88? No es otra cuestión. Cuestión histórica. Aquí no estamos hablando del cantón de Cartagena. Vicente, sí, porque al final los territorios podemos llevar la singularidad. Yo entiendo que Canarias es singular y como estoy en mis minutos, lo voy a decir. En el 82 dijimos sí al cambio y quisimos a la gente ilusionarla con que tenemos que cambiar esto. Nosotros decimos solos, unidos, arrimados o arrejuntados. Este país tiene que cambiar. Y la única manera que podemos cambiar es que digamos sí a cambiar este país, pero que nos lo creamos que vamos a cambiarlo. Y luego, una vez que votemos el día 26, se tiene que sentar y no se puede levantar como hicimos 3 fuerzas políticas, a menos de lo que ocurriera después. Yo me voy a los hechos precedentes, que nos sentamos hasta negociar un gobierno de cambio en este ayuntamiento, por ejemplo, y lo conseguimos, a pesar de lo que ocurriera después. Pero esa es la filosofía, decía cambiar este país de una puñetera vez, nada más. Don Diego. Nada, yo simplemente decirle a la gente que nos ve, que nos escucha, que reflexionen bien. Decía al principio que los mayores niveles de progreso en este país se han alcanzado con un gobierno socialista, que este país es evidente que necesita un cambio, que la gente que tiene un corazón de izquierda, que son hijos de obreros, piensen cuando nos vayamos a jubilar las pensiones que nos han esquilmado estos de derecha, que vayamos a votar y que tratemos de buscar un futuro mejor y un cambio. Don Vicente, don Rubén, don Gregorio, don Diego, gracias a los 4 por estar con nosotros y a ustedes también, por supuesto, estar compartiendo y siendo cómplices una noche más, siguiendo este programa, esta mesa de debate. El próximo miércoles volveremos nuevamente con todos ustedes aquí, en Más que Política el Debate.